Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Jacob estaba convencido de que algunos días son tan agradables meteorológicamente hablando que no están hechos para trabajar en absoluto, y es un crimen trabajar en ellos. Pero, ¿qué se puede hacer incluso en el mejor día de primavera cuando tienes una hipoteca que pagar, una deuda de tarjeta de crédito por culpa de un ex odioso y un coche averiado? Así que se fue a trabajar en esta soleada mañana de abril, a la oficina, donde sabía que este día sería como todos los anteriores, y todos los que vendrían. Maldita sea. Jacob se reprochó una vez más haber elegido ser gerente en lugar de biólogo marino. Lo único bueno de hoy, por cierto, fue el coche roto. Porque podía decir honestamente, lo siento, pero no estoy acostumbrado al transporte público, así que llegué tarde. De hecho, Jacob ni siquiera fue a la parada de transporte público, sino que caminó a paso ligero por los pintorescos patios que aún conservaban el espíritu de la vieja Nueva York. En una oreja, un elegante auricular invisible para escuchar un podcast de su bloguero favorito, en mi mano una taza de café con leche alternativa. Sí, puede que tenga 30 años, pero Jacob no se sentía mayor de 23. Había algo rebelde en su estado de ánimo de hoy, una especie de desesperación rayana en la desesperación, un deseo de cambiar su vida abruptamente. ¡Socorro! ¡Socorro! La voz lastimera de una mujer atravesó su mente distante y retraída. Jacob se detuvo, la cabeza le daba vueltas. Por favor. Ayude a mi hijito. La vio y la reconoció. No, Jacob no frecuentaba a los vagabundos. Ni siquiera les había dado limosna desde que el bollo había ido a la basura y lo habían maldecido por no darles factura. Pero es que este personaje en particular de la categoría de lunáticos emblemáticos de nuestra ciudad le resultaba familiar. Creo que se llamaba Ariana. Una mujer de pelo desgreñado, de edad indeterminada, entre 30 y 60 años. Solía pasearse con el brazo extendido y una caja de cartón al cuello, balbuceando tonterías. Como que había sido secuestrada por científicos malvados para experimentos médicos. Como que era una princesa y debía vivir en el palacio. Pero ahora mismo, Ariana, cambiando su torpe lentitud habitual, se precipitaba por el estrecho terraplén de uno de los canales y se lanzaba literalmente sobre los transeúntes, agitando las manos. Los transeúntes, a los que, por cierto, no había que culpar en este caso, se escabullían y se apresuraban a alejarse. Era una reacción natural cuando una mujer loca grita que hay que rescatar a su bebé, que se lo ha llevado un maestro del agua. Pero algo hizo que Jacob se detuviera. Era uno de los canales de flujo más lento de la ciudad, y parecía un pantano, con arbustos, juncos y cañas aferrados al agua verdosa que había debajo. ¿Qué habrá pasado?, preguntó Jacob. ¿Se ha caído alguien ahí dentro? Ni. El aguador se lo llevará, chilló Ariana. Jacob hizo una mueca ante el hedor de su peste y se acercó a la valla y se inclinó sobre ella. Estaba a punto de decir que allí no había nadie, pero entonces se fijó. Justo debajo de los arbustos, donde el canal aún tenía una fuerte corriente, había un niño pequeño metido casi hasta el cuello en el agua. Estaba agarrado a las ramas con los brazos en alto, entumecido por el miedo. Donde él estaba, la orilla del canal se inclinaba bruscamente, casi en picado, y era fácil imaginar lo que ocurriría si este niño de unos 5 años se cayera. Jacob se alejó corriendo de la valla, a lo largo del canal, hasta donde descendía la vieja escalera. Rápido, rápido. La orilla era una pata rota porque los lugareños habían decidido que era el lugar perfecto para un vertedero. Y aunque lo limpiaban regularmente, la parte inconsciente de la población volvía a ensuciarlo todo. Chico. Aguanta. Te salvaré. Jadeó Jacob, aferrándose él mismo a las ramas. El niño levantó la vista, con los ojos enormes y lágrimas cayéndole por la cara, pero no se atrevía a llorar. Debía de estar tan asustado que su instinto le llevó a quedarse inmóvil. Jacob estaba a punto de coger al niño, pero... De repente, las ramas se le escaparon de las manos y cayó al canal.
Se oyó un grito. Jacob, sin pensar en nada, se precipitó tras él. Y casi se rompe las piernas. No era tan profundo. Pero para el sorprendido muchacho, que había caído al vacío, podría haber sido un final muy malo. Le di. Lo tengo. Respira, respira, respira. Hey, chico. Está bien. No llores, está bien, dijo Jacob mientras él y el niño subían lentamente a la orilla. Los transeúntes por fin prestaron verdadera atención a lo que ocurría. La gente se agolpó en lo alto del canal, algunos bajaron y les tendieron la mano para ayudarles a salir, otros hicieron fotos con sus teléfonos. Cuando Jacob por fin salió, algunos incluso aplaudieron y gritaron: «Tío, eres un héroe». «¿De quién es el niño?», exclamó una mujer que llevaba una graciosa boina gris adornada con plumas falsas. «¿Es tu hijo? ¿Por qué no tuviste cuidado, papá?». «No es mío», respondió Jacob apresuradamente. El niño que aún sostenía al bebé respiraba, tosía y sollozaba. «¿Es? ¿Dónde está ella?». «Su madre estaba aquí». En general, era extraño imaginar que alguien como Ariana pudiera tener un hijo. Pero por otro lado, pensó Jacob, él no estaba, observando indigentes en su hábitat natural como un naturalista, ¿verdad? Así que todo es posible. Y el niño, por cierto, pensó Jacob, tenía un aspecto sorprendentemente decente para ser el hijo de Ariana. Está cubierto de barro del canal, por supuesto, pero sigue bien vestido, bien alimentado. ¿De quién es el bebé? Deberíamos llamar a una ambulancia. La señora de la boina continuó. ¿Es tu madre?, preguntó Jacob al niño. La mujer estaba allí de pie. ¿Se llama Ariana? No, respondió el niño y se olió la nariz. Me llamo Frederick. No conozco a Ariana. Y ella no es mi mamá. Yo no tengo mamá. Mi mamá murió hace mucho tiempo. Quiero irme a casa, gritó Frederick de repente, y Jacob se apresuró a bajarlo. ¿Dónde vives?, preguntó. Los transeúntes no iban a ninguna parte. Se quedaron mirando la situación con curiosidad. Jacob se sentía estúpido por alguna razón. Y también tenía frío, porque la mañana era clara pero no cálida, y se había empapado mientras estaba en el canal. ¿Por qué estamos parados como idiotas?, exclamó de pronto un tipo de la multitud, un rubio de aspecto inteligente, con abrigo y gafas. El niño está mojado. Y tú también. Vamos a algún sitio. Allí hay un café. Jacob dudó al principio de que dejaran entrar en el café a un grupo tan sucio, pero les sentaron a él y a Frederick en una mesa, se ofrecieron a quitarles la ropa para secarla y trajeron bebidas calientes, café y un bocadillo para Jacob y cacao y galletas para Fede. Vivo en el bosque, dijo Frederick. ¿Qué bosque?, preguntó la dueña de la cafetería. Se llamaba Angélica y casualmente hoy estaba en la cafetería. En la Esmeralda, añadió Frederick, dando un sorbo al cacao. Hizo aparecer un gracioso bigote lechoso en la cara del chico. ¡Qué tontería!, dijo Jacob. Bosque Esmeralda es una comunidad de casas de campo no muy lejos, dijo el rubio intelectual. Yo mismo no vivo allí, explicó, pero suelo ir allí a dar clases particulares de inglés a tiempo parcial. Bueno, un momento, sacó su teléfono. Tengo el número de teléfono de la guardia de seguridad de allí, y ella conoce a todos los lugareños. Llamemos y averiguémoslo. Todos alrededor se quedaron helados, todos estaban ansiosos por saber el resultado. Finalmente, la otra parte contestó. El rubio no tardó en hablar. Sí. Realmente tienen un Frederick viviendo allí. Frederick, el hijo de Sara Berestova. Esta mañana le han dejado ir con su niñera al zoo. Sara, ¿dices?, preguntó un hombre a varios testigos del incidente sacados del canal siguiendo al rescatador y al rescatado en el café. ¿La oligarca quién? Bueno, ella es una mujer de negocios, respondió el hombre rubio y se quitó las gafas, tomó para limpiarlos, y, ¿qué importa? Así que tal vez habrá una recompensa por salvar al niño, preguntó un abuelo. ¿Qué tiene eso que ver?, gritó nervioso Jacob.
que lo único que quería era entregar al niño a su familia y volver a casa. Porque debería haberme cambiado, no era buena idea presentarse a trabajar con los pantalones mojados. Mientras hablaban, la rubia ya había marcado la casa donde vivía Sara. La respuesta no fue ella personalmente, sino la criada. En unos 20 minutos llegarán, los guardias se llevarán a la niña. ¿Y la madre?, preguntó la tía de la boina. Gente. ¿Qué clase de madre es esa, No, te lo pregunto a ti. Miró a los presentes con cara de indignación, su hijo casi se ahoga, y ella, ya ven, manda a unos desconocidos a por él. Me dijeron que Sara estaba en una reunión. Está en una importante reunión de negocios, dijo el hombre rubio, como si tuviera algo que ver con lo que había ocurrido. Oye, chaval, le dijo Jacob a Frederick, que se había quedado callado, concentrado en su segunda taza de cacao y una segunda tanda de galletas, dijiste que tu madre había muerto. Sí, asintió el pequeño, sin madre de verdad. Sara es mi madre adoptiva. Pero la quiero, es como mi madre. Sí, estiró alguien del público, esa es la historia. Vale, ¿sabes qué? Jacob se levantó de la mesa, si está bien y se van a llevar al bebé. Me voy de aquí. Tengo mis cosas que hacer, planes. Buena suerte, Frederick. No te pierdas. Dijo y saludó al chico y salió del café. A casa. A cambiarme. A trabajar. Sí, Jacob podría haberle dicho cuál era la buena razón de su tardanza. Pero era el jefe de departamento de Harry quien le decía que llegaba tarde. Era el tipo de hombre al que contrataban porque conocía a sus jefes y luego iba a trabajar por su sueldo y para reírse de la gente que le rodeaba. Sí, Harry tenía mal carácter. No un importante, pero un millonario con los atributos de un millonario. Que no tiene millones. Se decía en la oficina que algún día acabaría mal. De todos modos, Jacob dijo que sí, que solo había llegado tarde, por motivos personales, y prometió no volver a hacerlo. Y luego se fue a su puesto de trabajo en el cubículo debajo del aire acondicionado y se sumergió en los papeles. La jornada laboral transcurrió bien. Luego Jacob salió de la oficina y se fue a casa. Cogió una pizza para cenar porque no le apetecía estar delante de los fogones. Llamaba a su madre 2 veces por semana y pasaba una vez el fin de semana. Finalmente, se fue a la cama. Jacob se durmió con una sonrisa en los labios, porque mañana era viernes, por lo tanto, las merecidas vacaciones estaban a la vuelta de la esquina. Jacob tuvo un sueño insólito y especial. En él, paseaba por las afueras de la ciudad tal y como había sido hace 200 años. La zona aún estaba llena de densos bosques, y la niebla fluía de sus bordes. Jacob se perdió en la niebla, que por alguna razón era verde esmeralda, y ahora no podía encontrar el camino de vuelta. Gritó, ¡ay!, pero su propio eco resonó. Entonces Jacob se dio cuenta de que estaba en un pantano. Una alfombra verde con cuentas escarlatas esparcidas, como si alguien se hubiera hecho daño. No se dio cuenta de que eran arándanos. Jacob cayó de rodillas, y el pantano golpeó húmeda y suavemente bajo él. Alcanzó la fruta, recogiendo puñados. Las esparció, se las llevó a la boca y no pudo saciarse de su agria jugosidad. De repente, una mano apareció por la ventana del pantano, justo delante de él. Jacob gritó y retrocedió, quiso saltar, pero el pantano no tenía tierra firme bajo sus pies. Cayó, tambaleándose. Mientras tanto, la cosa que estaba sentada en el fondo, con un esfuerzo, sacó una segunda mano, una pata con largas garras, como si fueran guadañas de acero, y entonces apareció la cabeza de la criatura, que parecía un tocón de árbol ahogado, en el que un maestro tallista, claramente loco, había esculpido rasgos humanos. La criatura abrió los ojos, y en ellos había una negrura cósmica, sin fondo. Abrió una hendidura en la boca y expulsó una espesa masa de tina, seguida de una rana. Jacob no podía moverse, con el cuerpo rígido por el frío terror. Pero la criatura, moviéndose con un movimiento irregular y chirriante mientras la parte inferior de su cuerpo seguía en el pantano, se acercó. «Oh,
Jacob, murmuró la criatura con una risita desagradable, ¿qué has hecho? ¿Por qué te has llevado a mi presa? ¿Perdona? Acabo de ver cómo se ahogaba el niño. ¿Y qué? Sonrió la criatura, oh, Jacob, ¿qué voy a hacer contigo ahora? Por favor, déjame ir. Jacob lloraba en sueños. Tal vez me dejaría ir. La criatura levantó pensativamente la mano hacia la madera flotante y se rascó la barba, de la que inmediatamente surgieron varias víboras siseantes. Pero, ¿quién irá ahora a vivir al reino del aguador, eh? O a lo mejor te traes a otro niño, ¿eh? No. Jacob trató de alejarse a gatas de la temible criatura. Entonces debe ser que, aunque la criatura del pantano no tenía ojos en el sentido ordinario de la palabra, Jacob podía sentir que la miraba fijamente. Te mira fijamente hasta los huesos, hasta el alma, hasta tu ser humano más primario, arañando tal horror de tu corazón que te toma completamente en sus garras, así que irás tú en su lugar. ¿Estás de acuerdo? Las manos de la madera a la deriva se precipitaron hacia adelante, golpearon su cuerpo tambaleante y arrastraron a Jacob hacia el pantano. Y entonces se despertó. El despertador tocaba una melodía, el sol entraba por la ventana y los gorriones gorjeaban. Jacob permaneció bajo la ducha mucho más tiempo de lo habitual aquella mañana, como si lo necesitara, como si enjabonándose por cuarta vez pudiera lavar los pegajosos recuerdos de su pesadilla. Se puso a trabajar minuto a minuto. Harry dirigió a su subordinado una mirada reveladora que decía, si tropiezas una vez más, te enseñaré. El día se alargó con la habitual pausa para el café, luego el almuerzo. Y de repente entraron unos visitantes en la oficina. Todos volvieron la cabeza. Era una majestuosa belleza rubia de las que suelen adornar las portadas de las revistas. Un traje de negocios color crema, una gabardina escarlata echada sobre los hombros, tacones de aguja en los pies. La acompañaba el director de la empresa que ocupaba el despacho. Le hablaba de forma servil. Y bajo las miradas perplejas y curiosas de los habitantes de la oficina, se dirigió al escritorio donde estaba sentado Jacob. Sí, soy yo, respondió confuso, levantándose cuando ella lo llamó por su nombre y apellido, ¿y a qué se dedica? En lugar de responder, la hermosa mujer lo abrazó de repente. Apretado, tierno y caliente. Jacob jadeó. Luego, apartándose, le dijo que le estaba muy agradecida por haber salvado a su hijo. Eres un héroe de verdad, dijo Sara. No pasa nada, yo solo. Jacob se sintió lo bastante avergonzado como para hacer lo que habría hecho cualquiera en mi lugar. Y, sin embargo, fuiste el único que lo salvó, dijo ella, y Jacob se dio cuenta de que estaba. Bueno, por decirlo suavemente, ahogado en sus ojos marrones, no sé cómo agradecértelo. Pero primero, le entregó una especie de tarjeta, el domingo es el cumpleaños de Frederick. Creo que sería genial que vinieras, preguntaba sobre dónde estaba su superhéroe, Sara sonrió. Gracias. Lo pensaré, murmuró Jacob. Entonces la bella dijo, adiós y se fue, y Jacob se quedó confundido, con una invitación y mucha atención de toda la oficina. Su compañero Esteve, un aprendiz, alumno desde ayer y un tipo muy cooperativo e inteligente, fue el primero en decir algo. Jacob se encogió de hombros, pero luego, suspirando y mirando a sus compañeros, les contó lo que había pasado. Todos escucharon atentamente, hicieron preguntas, suspiraron, y una de las mujeres incluso lloró por lo trágico de algunos momentos de la historia. El director de la empresa le dio una palmada en el hombro a Jacob y le dijo que estaba orgulloso de trabajar con un hombre así. En fin, al final del día, Jacob, sin esperarlo ni quererlo, había ganado mucha publicidad en su trabajo. En el camino de vuelta del trabajo, parte del cual decidió recorrer a pie para despejarse después de las experiencias del día, Jacob pensó si debía ir a la fiesta. Técnicamente, sí, había salvado al chico y probablemente se enfadaría si no acudía a su fiesta de cumpleaños. Pero no quería volver a ser el centro de atención sobre el rescate. No quería. Jacob sospechaba fuertemente que la sociedad allí sería. Bueno, alta sociedad. Estaba claro a qué círculo pertenecía esta Sara, una mujer de negocios, una socialité.
Pero Jacob estaba aún más perturbado por su propia primera impresión de ella. ¿Qué era él, un chico verde hormonado? ¿Y qué si era guapa? Había conocido bellezas. Son todo ropa elegante y sacar todo el dinero de un hombre. Pero esta Sara parece estar haciéndolo por su cuenta. Por lo que había oído en la oficina, Jacob se dio cuenta de que ella estaba en el negocio de envases de plástico. Entonces, ¿cuál era la opción de ir o no ir? Mientras Jacob decidía esta importante cuestión, tropezó accidentalmente con un hombre. En realidad, este hombre no era especialmente perceptible desde el nivel habitual porque estaba en cuclillas, recogiendo latas esparcidas por el asfalto. Jacob, que estuvo a punto de caer sobre él, se disculpó. Entonces lo reconoció como el hombre rubio de aspecto inteligente que había llamado a la familia de Frederick. La bolsa se había roto, dijo el rubio, y Jacob se inclinó para ayudar. Pronto, las conservas, unos paquetes de té, pan y algunas otras cosas se metieron en otra bolsa entera. Gracias por ayudarme, dijo Jacob, sin ti habríamos buscado tanto. No es nada, sonrió, tengo suerte de entrar siempre en los cuentos. Ni siquiera pude entregar la ayuda material a mi apadrinada. ¿Qué? Jacob no entendía. Bueno, a veces visito a gente que necesita ayuda, contestó el tipo, no solo a mí, sino de la fundación, y luego nombró una fundación benéfica que era un nombre muy conocido en la ciudad que acudía en ayuda de ancianos solitarios, ayudaba a los sin techo a salir de la calle, por cierto, nunca me presenté. El hombre rubio le tendió la mano, Archie. Encantado de conocerte, respondió Jacob, pero yo no ayudo. No me fío de ellos. Creo que muchos de ellos tienen la culpa de cómo viven. Eso es cierto en parte, suspiró Archie, pero a veces las circunstancias pueden ser terribles. Y llevan a la gente al límite. Por ejemplo, Ariana, una antigua artista y escritora. ¿Ariana? ¿Vas a ir a verla?, preguntó Jacob. Sí, lo has adivinado, sonrió Archie. Es nuestra madrina desde marzo. Estaba en el canal entonces, Jacob empezó a relatar las circunstancias del paradero del chico. Es extraño, dijo Archie pensativo, creía que a Ariana le había ido mucho mejor últimamente. Pido disculpas por ser tan brusco, pero creía que su cabeza había mejorado mucho. Pero, ¿quién sabe? Solo había ido a verla el día anterior a este incidente y ahora voy de camino a verla. A dejarle algo de comida. ¿Así que no es una indigente?, preguntó Jacob. No. Pasa mucho tiempo en la calle, pero tiene una habitación en un piso comunitario. Es increíble cómo no se ha emborrachado con ellos, y cómo se comporta, y Archie aclaró que la habitación no era propiedad de Ariana, ella vivía en ella, por así decirlo, gracias a la misericordia de una mujer. Así que ella como que salvó al chico. Bueno, se dio cuenta de que estaba en el suelo, Jacob se preguntó, bueno, vale. Adiós, buena suerte ahí fuera. Y siguió su camino. En realidad, estuvo tentado de ir con Archie a casa de Ariana. Pero luego pensó. ¿Por qué debería? Tenía su propia vida. El sábado fue un día ajetreado. En primer lugar, Jacob pasó por casa de sus padres. Su relación en general era buena, pero su madre y su padre le habían hecho comprender a los 18 años que ellos lo habían criado, y que uno debe ser independiente y dejarnos vivir con uno. Pero la madre de Jacob seguía controlando a su hijo. Y en muchos sentidos, se casó con Lucy a pesar de ella. Solo quería demostrar que era capaz de decidir por sí mismo sobre su vida. Sobre todo porque Lucy había sido su novia desde la universidad, y parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero de repente Lucy se volvió insatisfecha y exigente. Entonces, le reprochó a Jacob que aún no había llegado a gran jefe, por tanto, no ganaba mucho. Siguió un divorcio doloroso y difícil, al final del cual Lucy vació la tarjeta de crédito de Jacob y ahora éste tenía una deuda de 200.000, cuyo pago, junto con el de la hipoteca, le hizo apretarse el cinturón durante más de 2 años, de modo que a veces daba asco mirar al mundo. Jacob a veces no entendía a su madre en absoluto. A ella le encantaba regañarle por el más mínimo desliz, pero cuando le pedía consejo,
Le decía que ya era mayor y que tenía que vivir solo. Le exigía que viniera todos los fines de semana, pero no quería que hablara de sí mismo. En lugar de eso, tenía que sentarse a escuchar cotilleos sobre toda la familia que, por alguna razón, su madre creía que debían interesarle. Jacob salió del apartamento de sus padres por la tarde y fue directamente al centro comercial. Decidió que iría a la fiesta de cumpleaños de Frederick, pero ahora tenía que decidirse por un regalo. Parecía sencillo elegir un regalo para un niño de 5 años. No cuando la mamá de ese niño es millonaria. ¿Qué regalarle? ¿Un caballito balancín bañado en oro? ¿Una casa de pan de jengibre del tamaño de un apartamento? Jacob suspiró teniendo que meterse en el presupuesto, que ya es pequeño. Finalmente, vagando por las filas de la juguetería, encontró a una asesora y casi llorando le pidió que le sugiriera algo barato, pero adecuado para un niño de 5 años, que lo tiene todo. Compre un oso, le dijo la asesora, es un regalo universal, el mejor desde hace más de un siglo. Toma, una nueva colección de la marca, y empezó a desgranar los méritos de los peluches. Jacob no entendió mucho y se limitó a decir, me lo llevo. También pidió que le envolvieran el regalo adecuadamente. Se fue a casa con un humor más o menos normal. A la mañana siguiente, Jacob planchó su mejor traje y se puso nervioso al anudarse la corbata. Esperaba que aquella fiesta no fuera un festín con 1000 cubiertos que no sabía utilizar. Era un hombre sencillo. Tenía que evitar la vergüenza. Primero llegó en autobús, luego en taxi. Finalmente, Jacob fue dejado en la mansión, donde mostró la invitación y se le permitió entrar. Y entonces respiró aliviado, porque en el césped frente a la mansión de 2 pisos había una fiesta infantil normal, ruidosa y colorida. Había un castillo Hinchebel, un burro de juguete suspendido lleno de caramelos, había payasos paseando, sonaba música, saltaban animadores con disfraces ridículos, el algodón de azúcar y las salchichas a la parrilla olían dulcemente. Te estábamos esperando. Jacob casi dio un respingo cuando Sara se le acercó. No se parecía en nada a cuando se conocieron. Iba vestida con unos simples vaqueros y una camiseta blanca, sin una gota de maquillaje en la cara y con el pelo recogido en una coleta. Pero solo así era aún más hermosa. ¿Has venido? Con un chillido de felicidad, como solo los pequeños que creen que todo en el mundo es posible, Frederick se acercó a ellos. Hola, amiguito. Jacob cogió al niño en brazos. ¿Cómo estás? ¿No estornudas? No, sonrió el niño, mi madre me ha dado unas pastillas. Las madres son así, dijo Jacob, pero ella te quiere. Tienes que hacerle caso. Bueno, muchacho. Tengo algo para ti. ¿Un regalo? Sí. Otro regalo, exclamó el niño y cogió la caja de juguetes y miró a su madre. ¿Puedo? Ya conoces las normas, contestó ella, los regalos los abrimos después de las vacaciones. De acuerdo, asintió el niño y corrió hacia la mesa y dejó la caja sobre ella. Había otros envoltorios de regalo apilados encima. Jacob no los contó, pero se dio cuenta de que el niño debía de haber recibido suficientes como para abrir una juguetería. Extraño, se dio cuenta, porque normalmente los niños abren la tienda enseguida. Es una regla familiar, dijo Sara. Ya veo, dijo Jacob, que no quería discutir sobre técnicas de crianza, aunque pensara que estaban equivocadas. Ella aprovechó que su hijo estaba ocupado y llevó a Jacob a conocer a los invitados. Volvieron a elogiarle por salvar a Frederick, le estrecharon la mano, le hablaron. Y un hombre con una tarjeta de visita le dijo, si quieres un buen trabajo, llámame. Jacob se sintió un poco ofendido. Jacob se sintió un poco ofendido por eso. Él no quería limosnas de gente rica. Tal vez su trabajo no era perfecto, pero no era un trabajo de amiguetes, y lo que tenía, se lo merecía. Perdón. Un vaso de ponche sin alcohol salpicó el traje de Jacob. Este entornó los ojos porque Archie se había abalanzado sobre él y se lo había derramado encima. Estaba claro que lo había traído a la fiesta el vecino de Sara, el tutor de Archie.
Lo había traído para presumir ante los demás padres del estupendo profesor de inglés que tenían sus hijas. A Archie no le importaba en absoluto la publicidad, decía que así podría conseguir nuevos clientes. Yo no podría hacerlo, admitió Jacob, simplemente. No podría estar en ese círculo. ¿Por qué no? Archie sonrió, parecen gente normal. Sin cuernos ni colas. Son diferentes, Jacob sacudió la cabeza, diferentes valores, diferentes perspectivas de la vida. Vaya, ¿tienes prejuicios? Archie sirvió 2 tazas de ponche y le dio una a Jacob. En realidad, hay todo tipo de gente entre ellos. Seguro que hay gente arrogante, gente abierta, gente que mataría por lo que quiere y otros. Preguntó Jacob, deseoso de cambiar de tema, ¿cómo estaba Ariana? No muy bien, respondió Archie sombríamente, siempre hablando de cómo las criaturas del bosque se habían llevado a su hijo. Se estaba volviendo loca. A lo mejor realmente tenía un hijo y le había pasado algo, sugirió Jacob con una repentina corazonada. No tengo ni idea, respondió Archie, no disponemos de esa información. Pero en cualquier caso, me temo que si esto sigue así, vamos a tener que enviarla a la clínica. ¿Qué tal la fiesta? Nada, Jacob asintió, nada de nada. Tienen a Frederick encerrado en casa, ¿no? ¿Por qué? Archie se preguntó, acaban de cambiar al personal. La niñera con la que lo enviaron a la ciudad era una irresponsable. Ese día rompió con su concubino. La llamó, le dijo que entre ellos todo había terminado, que incluso había hecho las maletas, que cogiera a su amante, la maleta y volara a Egipto. Bueno, ella estalló. Dejó al niño solo en la calle. Sí, ahora ella no tiene nada que envidiar. Así es, Archie sonrió malhumorado, estaba tan ansiosa por detenerlo, me refiero a su novio, que decidió pararse en medio de la calle para impedir el paso de un taxi. Saltó al instante. La atropellaron. ¿Qué? Jacob casi se ahoga con su puñetazo. ¿Está viva? Está viva. Está en el hospital. Sara quería hacerle pasar un buen rato, pero sintió pena por la tonta y decidió mantenerlo en secreto, para no culparla. A veces puede ser demasiado blanda de corazón. Desde que murieron sus padres y su marido, estaba hecha un lío. Jacob nunca había sido muy cotilla. Pero aquí, tenía un deseo muy fuerte de saber más sobre la vida de Sara. Era tan insoportable como si hubiera comido alitas de pollo a la pimienta y necesitara un vaso de agua fresca después. Archie resumió la situación en unas pocas frases. Resultaba que el marido de Sari y los padres de esta habían muerto en un accidente de coche justo antes de que todos debieran estar felizmente de camino a casa con Frederick. ¿Y el bebé? Era adoptado, ¿no? Jacob decidió aclarar este oscuro punto. El caso es que, dijo Archie, Sara. Bueno, es adoptado, pero sigue siendo nativo. En fin. Nació de un vientre de alquiler. Ya veo, Jacob asintió. En cuanto a su madre biológica. Bueno, fue complicado. Lo único que sabemos es que, por alguna razón, decidió irse con el bebé al bosque. ¿Has oído hablar de la depresión posparto? Bueno, eso es lo que era. ¿Y entonces? Bueno, estúpidamente se suicidó. Muy bien. No hablemos más de temas tan sombríos, Archie, ¿y por qué seguimos aquí parados? Vamos, ¿están cortando el pastel de cumpleaños? Vamos, dijo Jacob, pero aún tenía algo que decir sobre el tema, pero ¿por qué se lo dijo a Frederick? Quiero decir, él está creciendo con la comprensión de que no es realmente de la familia. No creo que eso sea normal. Es solo que Sara pensó que era mejor que él se enterara por algún bienqueriente de los matices de sus orígenes. Lo ha tenido todo calculado desde que era un niño. ¿Y entonces? ¿No les molesta? Frederick quiere a su madre, y ella a él. Jacob no había esperado nada como esto. Pensó que solo vendría a la fiesta y eso sería todo. Así que se quedó un poco sorprendido cuando,
Al despedirse de él con los demás invitados, Sara le propuso de repente que intercambiaran sus números de teléfono. Y él aceptó. Y quedándose dormido el lunes por la noche, pensó en el hecho de que era extraño. Pero también muy interesante. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Sara necesitaría su número? Y sí. ¿Era solo un gesto de cortesía, o existía la posibilidad de que si él la invitaba a tomar un café, ella no dijera que no? Jacob había mandado a la basura la tarjeta de visita del hombre que le había ofrecido el trabajo, y no necesitaba una limosna. Pero guardó la tarjeta de Archie. Incluso acordó con él que irían a casa de Ariana el otro día. Porque Jacob pensó de pronto que tal vez a su vida le faltaba algo tan pequeño como buenas acciones. Así que transfirió $1000 a la cuenta del refugio para gatos, y con la ayuda de Archie, decidió hacer una pequeña obra de caridad. Una ventana de plástico de la habitación de Ariana se había roto, y Jacob sabía algo sobre cómo arreglarlas, así que podía ser útil sin gastarse una fortuna. En el trabajo, Jacob tuvo la suerte de que el lunes reinara un ambiente normal, y nadie sacó a relucir el incidente con el rescate de Frederick. Hizo informes, miró diseños publicitarios, aunque esto último iba un poco más allá de sus obligaciones. No llegó a casa de Ariana hasta el jueves por la noche. Archie no cargaba bolsas de supermercado tanto como la última vez. ¿Ha pensado en, ya sabe, dar un curso? ¿O en una escuela privada? Lo he intentado, respondió Archie, pero prefiero el enfoque individualizado. Creo que es la única forma de desarrollar mi potencial como profesor. Bueno, aquí estamos. Jacob miró la casa con recelo. Estaba claro que necesitaba reparaciones, o tal vez debería haber sido declarada una ruina. En el interior, las primeras impresiones fueron sustituidas por segundas, y peor aún, por el acre olor a sótano, chatarra y algo agrio. El piso comunitario se encontró con bombillas fundidas y el zumbido de voces ebrias en una de las habitaciones, pero la habitación de Ariana resultó estar asombrosamente limpia y ordenada. La mujer saludaba a los visitantes con una sonrisa, aunque era el peor sueño de un dentista, pero sincera. En su habitación había una pequeña nevera, en la que descargaron la comida. Ariana puso la tetera. Jacob se apresuró a decir, o más bien a mentir, que estaba a dieta y no podía beber té ni café. De hecho, no se imaginaba bebiendo nada de las tazas que pertenecían a Ariana. Luego, tras aceptar el trabajo y darle las gracias, Ariana cogió un libro de la estantería y se sentó en el sofá, lo abrió y se lo puso en el regazo. Archie estableció contacto visual con Jacob y le dijo, siéntate, verás, ¿quiere enseñarte algo? A Jacob le hubiera gustado irse, pero por educación se sentó. Era un libro de cuentos con ilustraciones. Las ilustraciones tenían finos detalles, ricos colores e imágenes mágicamente ricas, que mostraban a los personajes y la esencia de las escenas de los cuentos. No podía creer que esta mujer, que hoy era la loca del pueblo, lo hubiera creado. Una de las ilustraciones mostraba a un hombre acuático y macizo con cola de pez, rodeado de niñas con camisas translúcidas de sirenas ahogadas. Aquí, dijo Ariana, quería llevarse mi son. Ariana, no te preocupes, Archie bajó la mano sobre la espalda de la mujer, frotándola suavemente, mejor enseñemos el ciervo. El ciervo lo dibujaste muy bien. Ariana pasó la página, y efectivamente, había una ilustración con un ciervo moteado en un claro del bosque. Pero entonces, visiblemente agitada y jadeante, volvió a la imagen anterior. Me acuerdo. Yo estaba allí. ¿Dónde estabas tú?, preguntó Jacob. Aunque Archie le ponía ojitos de miedo, diciéndole, no la apoyes en esta cháchara, decidió que Ariana debía de estar terriblemente triste por no haber tenido la oportunidad de hablar, de contarlo todo, aunque solo fuera producto de su imaginación. Y ella habló. De cómo era muy joven y tonta. De cómo creía que el hombre del agua le daría oro si le daba un hijo. Y entonces él quiso llevárselo. Y ella quiso huir con el pequeño. Pero él la persiguió, se lo llevó. Y así, ella vivió como vivió y anhelaba encontrarlo. Y el otro día lo vio. Su niño caminaba solo. Pero entonces se cayó.
Porque el hombre del agua quería llevárselo. Y ella se asustó mucho y huyó. ¿Por qué? Porque apareció la bruja, dijo Ariana. Ya veo, murmuró Jacob, que se arrepintió de haber preguntado. Ariana fue a la estantería a dejar el libro en su sitio, y Archie se retorció el pulgar en la sien. Luego él y su pupilo se despidieron y se fueron. Lo siento, dijo Jacob, no era mi intención. Suele pasar, sonrió Archie. A veces piensas que la gente como ella es normal. Que solo necesitan un poco más de atención humana, un poco más de implicación, y que mejorarán. Pero entonces te das cuenta. ¿Es demasiado tarde para intentar salvarlos? Escuchaste lo que dijo, ¿verdad? Cuando habla de su hijo, cada vez inventa una historia nueva. ¿No crees que podamos ayudarla? Creo que es mejor dejarla existir en su mundo, sonrió Archie, no del todo, por supuesto. Pero es que ahora la persona que se ocupaba de ella está fuera. Cuando vuelva, por supuesto, pensaremos en cómo reconectar a Ariana con la realidad, cómo ayudarla. Ni siquiera tiene sus papeles todavía. Pues nada, todo se arregla con el tiempo. Bueno, me voy. Muy amable por acompañarnos. Buena suerte. Jacob también se despidió de su nuevo amigo. Pero le daba vergüenza decir que no se había unido en absoluto. Era un gesto puntual de caridad, y ya tenía bastante con su propia vida, llena de problemas. Al día siguiente era día de paga, y había una gratificación inesperada. Jacob no dudaba de que su jefe había decidido recalcar que le valoraba como empleado porque Jacob había amenazado antes con dimitir. No es que fuera a hacerlo. Se daba cuenta de que, con sus habilidades y experiencia, en otros sitios no le ofrecerían mucho mejor. Pero aquí, a pesar de todas las desventajas, tal vez debería haberse quedado y quizás, si con el tiempo podía demostrar y mostrar de lo que era capaz, así como aprender a llevarse bien con tipos como Gennady, aún podría tener grandes perspectivas aquí. En resumen, la noche del viernes, unida al hecho de que era la víspera del fin de semana, fue muy bien. Y esa misma noche, al otro lado de la ciudad, en una lujosa mansión, otro hombre, desconocido para Jacob, también se regocijaba a su manera especial. ¿Estás seguro de que haces lo correcto? Esa pregunta se la hizo a Archie una mujer de unos 50 años, sorprendentemente elegante para su edad. Estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, mirando fijamente las llamas. Estoy cansada de esperar. Estoy cansada de ver cómo se aleja de mí. ¿Y si vuelve a pasar? Sara es una madre terrible. Estoy de acuerdo, asintió Archie. Él también se puso detrás del hombro de la mujer y miró fijamente las llamas, pero ahora, créeme, ella le perdona la vida más que nunca. ¿No tiene derecho a ello? Debería ser yo quien estuviera en su lugar, porque yo. La mujer no terminó de taparse los ojos, se inspiró y expiró profundamente varias veces, calmándose. Todo saldrá bien. La mano del hombre bajó hasta su hombro y lo apretó tranquilizadoramente. Solo necesito un poco más de tiempo. Te prometo que todo se arreglará pronto. Sara quiere que enseñe a Frederick. Eso es, una leve sonrisa se dibujaba ahora en los labios de la mujer, así que estás a punto de entrar en su familia, ¿verdad? Así es. Todo irá bien, confía en mí. Todo va a salir bien, mamá. Te lo compensaré. Y se quedaron en silencio, con la mirada fija en las llamas danzantes. Jacob se quedó de piedra cuando Sara le llamó y le dijo que qué tal si salíamos a tomar un café. No, en general, no era el tipo de chico tímido que huye del sexo opuesto como los conejitos de los rebozuelos, en absoluto. Sin embargo, después del divorcio, Jacob se había desviado temporalmente fuera del juego. Pidió un tiempo muerto. Trató de centrarse en sí mismo. Y no creía estar listo para una relación romántica. Sin embargo, ¿quién dice que tomar una taza de café es algo romántico? No es nada, es como es. Jacob tenía una explicación preparada para sí mismo. Sara debe tener todavía un fuerte sentimiento de gratitud, por lo que quería darle las gracias verbalmente de nuevo.
Así que Jacob accedió al encuentro. Se reunieron en un pequeño café, en una veranda de verano, cuyas paredes de celosía de madera estaban cubiertas de algo exuberantemente floreciente y oloroso. Jacob incluso estornudó. Al principio hablaron del tiempo y de lo difícil que era trabajar en los días de primavera. Luego Sara compartió las noticias sobre su hijo, que estaba lo suficientemente bien como para aprender inglés. Jacob, al enterarse de que Archie daría clases particulares al chico, aprobó la idea. Y de repente, como sin darse cuenta, Sara pasó a las preguntas sobre su vida personal, y palabra por palabra le fue preguntando por su divorcio y otros problemas. Lo siento, dijo Jacob, sintiéndose tonto por alguna razón, probablemente no te interese. Pero he preguntado, dijo la joven, y entonces alargó la mano y le cubrió la suya. Jacob se quedó inmóvil y entornó los ojos. Entonces sintió el zapato de Sara deslizándose por su pierna por debajo de la mesa, casi hasta la rodilla. No lo hagas, dijo Jacob, y apartó los pies. Dijo Sara, y una sonrisa socarrona curvó sus labios. ¿No te gusta? Jacob nunca se había sentido tan incómodo en su vida, ni siquiera en su primera cita de adolescente, la primera vez que besaba a una chica. No era más que un ratón indefenso con una gata arañándolo con sus suaves zarpas. No es eso, respondió, intentando poner un toque de dignidad en su voz, pero... Es que estoy acostumbrada a decir las cosas claras. Se encogió de hombros, y me gustas. ¿Por qué no lo intentamos? Jacob no preguntó qué le estaba sugiriendo. Se sentía como un ratón llevado a las fauces. No estoy acostumbrado a que las mujeres actúen así. Lo siento si te di alguna razón para pensar que me gustaría. De hecho, vine a la fiesta de cumpleaños de Frederick entonces, no por ti. Eso pensaba yo, dijo Sara. Se arregló el pelo y finalmente sonrió, no tentada sino avergonzada. Quizá me estoy precipitando. Cambiemos de tema, ¿vale? Cuéntame más, ¿a qué te dedicas? Intentaron cambiar de tema y hasta funcionó un poco. Entonces Sara dijo que Frederick extrañaba mucho a su Salvador. Le dijo que le habían regalado su primera bicicleta y que buscaba a alguien con quien montar. Añadió que ella misma no sabía hacerlo y que no aprendería. Y cuando se enteró de que Jacob sabía montar, le sugirió que tal vez podría venir en su tiempo libre. ¿Ayudaría a Frederick a aprender? Finalmente, terminaron su café y se separaron. Hijo, ¿tienes novia?, le preguntó mamá cuando vino a visitarla el fin de semana. No. Se apresuró a decir Jacob. Nunca se le había ocurrido revelar a su madre semejantes detalles de su vida personal. Tú no eres así. Ella sacudió la cabeza chasqueando la lengua. Mira, hijo. No me has hecho caso, y he sido yo quien te ha pillado. Oh. No puedo soportar una segunda. Me llevarás a la tumba, hijo, no tendré tiempo de ver a mis nietos. En resumen, la visita a casa de mis padres fue tan tóxica como siempre, con el sabor del gaslighting tóxico. El término gaslighting se lo había explicado a Jacob Stebe, apasionado de la psicología popular. Entonces Jacob se decidió y llamó a Sara, diciéndole que podía venir este fin de semana. Sara sonrió al colgar el teléfono, lo cual era estupendo, porque su hijo se había hartado, aunque en el buen sentido, de sus preguntas sobre Jacob. Pero se hizo una nota para no presionar al hombre. Había sido una chica ingenua y romántica, pero luego... todo había cambiado y ella había cambiado. Le crecieron dientes, le creció una piel más gruesa para sobrevivir en el duro mundo de los negocios, para criar a su hijo. Y cambió completamente. Y solo a veces, sobre todo en las noches solitarias y en las mañanas frías y lluviosas, e incluso en Nochevieja, echaba de menos a la antigua Sara, que creía en el amor, la familia y todo eso. A veces, cuando miraba a Frederick, no podía creer lo rápido que pasaba el tiempo. Solo habían pasado 5 años. Parecía una eternidad. Y Sara sabía que, aunque pasaran 1000 años, no sería capaz de olvidar. Hace casi 6 años, era tan despreocupada y feliz. Quería ser esposa, madre. Su amado estaba dispuesto a llevarla en brazos, decía que era el hombre más afortunado de la tierra,
porque la había conocido. Y cuanto más doloroso era decirle la verdad. El caso fue que una vez, haciéndose pruebas solo por diversión, por prevención, para controlar su salud, Sara oyó decir a los médicos que le pasaba algo. Al principio no le prestó atención, pero un examen más detallado mostró algo terrible. Resultó que durante muchos años en su cuerpo acechaba, sin dar ninguna indicación, una rara patología, a causa de la cual no podía dar a luz y dar a luz a un niño. Sara pensó que su amante la abandonaría, pero no sucedió. Max dijo que todavía estarán juntos, que él está de acuerdo en tomar al niño en adopción. A Sara, en principio, también le pareció maravillosa esta opción. Pero sus padres estaban en contra. También insinuaron que, en este caso, incluso podrían negarse a renunciar a su hija, sacarla del testamento. Así que le propusieron la gestación subrogada. A Sara no le gustaba mucho esta opción, le parecía que había algo antinatural e inmoral en permitir a otra mujer gestar un hijo, darlo a luz y luego quitárselo, reduciendo su papel de madre, definido por la naturaleza, al de hecho, incubadora. Pero de repente quedó claro que los votos contaban así 1 contra 3 a la hora de decidir esta cuestión. Porque el hombre favorito de Sara estaba del lado de sus padres. Y demasiado tarde se dio cuenta de lo que le guiaba. Simplemente no quería perder la fortuna que pertenecía a su futura esposa. Excepto que Sara no se negó. Lo pensó, lo temió, pero no lo hizo. La familia de Sara insistió en que debía haber completo anonimato en este caso. Realmente querían que la gente pensara que el futuro niño era enteramente de Sara. Y con el pretexto de que al principio de la vida matrimonial es muy importante que la vida de la pareja fuera tranquila, enviaron a Sara y a Max lejos, a otra ciudad, así, contando con el hecho de que cuando volvieran con un bebé a todos los conocidos podrán decir que aquí fue la propia Sara la que dio a luz. Encontraron una clínica pequeña, con buena reputación y lo más importante, según los rumores, capaz de guardar secretos. La misma clínica prometió encontrar una madre de alquiler. Y encontraron a una mujer así. Se conocieron y Sara y Max encontraron a esta inteligente mujer como una persona muy agradable en todos los sentidos. Todos los procedimientos previstos fueron bien y pronto les informaron de que la madre de alquiler estaba embarazada. Todo parecía ir bien en la vida. La mujer que esperaba el hijo de la pareja fue alojada en un bonito apartamento y se le proporcionó todo lo necesario. Todo iba bien. Hasta que un día, al ir a visitarla, la pareja no se enteró de que había desaparecido. Naturalmente, se apresuraron a buscarla. La encontraron a las afueras de la ciudad, entre las casas de campo abandonadas, por donde deambulaba ligera de ropa, a pesar de que era el final del verano y, en general, resultó que la clínica no dijo toda la verdad. Resultó que en la búsqueda de beneficios se deslizó una mujer que tenía grandes problemas con la salud mental. Resultó que ella creció en un pueblo remoto y su propio hijo murió. Entonces, como dijo el psiquiatra, su conciencia comenzó a romperse. En general, la mujer creía ahora que el niño que llevaba en su vientre era su hijo. No quería oír que era una madre de alquiler, pretendía quedárselo para ella. Naturalmente, Sara y su familia se escandalizaron. Pero si Sara solo tenía rabietas y se dejaba llevar por el pánico, su madre, su padre y su marido actuaron con más frialdad. Decidieron que el dinero lo solucionaría todo. Y empezaron a preparar los documentos necesarios, a buscar especialistas a los que poder comprar. Como resultado, lo arreglaron todo para que la madre de alquiler no pudiera oponerse en modo alguno a que le quitaran a su hijo. La propia Sara, cuando tuvo al bebé en brazos, no sabía cómo tratarlo. Por un lado, era esperado, amado. Pero ella no dejó la sensación de que ella era solo un monstruo que destruyó la vida de un hombre. Y luego sobre el hecho de que Sara no está embarazada, que utiliza los servicios de una madre de alquiler, se enteró de los conocidos de sus padres. O, en lo que amenazaba con convertirse en un escándalo, si se hubieran enterado de que la madre de alquiler no quiere desprenderse del niño. Pero el destino y el azar decidieron otra cosa. Literalmente 24 horas después de que el niño viniera al mundo, la madre de alquiler encontró la oportunidad de escapar de esta clínica privada y elitista. Y se lo llevó con ella.
Fue encontrada fuera de la ciudad de nuevo. Ahora corría hacia el bosque. Iba, como ella dijo, recogerlo y llevárselo con ella al verdadero padre del bebé, el hombre del agua. Bueno, obviamente perdió la cabeza. La trajeron de vuelta. El niño, por supuesto, se lo llevaron. Pero ni siquiera 24 horas después, la mujer huyó de nuevo. Ahora estaba sola. La estaban buscando de nuevo. Y no la encontraron. Dijeron que se había ido a algún lugar del bosque, a los pantanos y allí. Bueno, murió. Porque, ¿dónde esperas que un loco sobreviva en el bosque en días de lluvia helada? Pasó un tiempo. La familia de Sara por fin pudo respirar aliviada. Esta mujer se había ido, la habían declarado muerta del todo. Ahora el bienestar del nuevo miembro de la familia, el bebé, nada amenazaba. Por supuesto, no era posible mantener un secreto completo y ahora todos los conocidos de la familia, socios de negocios, en general, todo el mundo sabía acerca de lo que Sara tenía problemas íntimos. Y luego estaba este accidente de coche. Todos llevaban a Sara, su madre y su padre, su marido y su bebé. Solo había un camión que se rompió un freno en la carretera. Su conductor murió en el acto, y en el otro auto murieron todos menos Sara y el bebé. Y así fue como su vida dio un vuelco. Ahora tenía un nuevo sentido en su hijo. Pero al mismo tiempo, Sara sintió que había perdido algo muy importante, que no era muy buena persona. Y a medida que Frederick crecía, se daba cuenta cada vez más a menudo de que no le estaba dando todo lo que una madre verdaderamente buena podría darle. Y en cuanto a Jacob, sí, últimamente Sara, se dio cuenta, había estado muy concentrada en su trabajo. ¿Qué clase de amor es ese? Pero era joven y su corazón protestaba contra la soledad impuesta por la razón desde un punto de vista racional. Jacob, por supuesto, no pertenecía al círculo ario de hombres con los que ella había tenido. Bueno, se podría decir breves aventuras. Era un hombre corriente, incluso con un pasado problemático, un matrimonio fracasado, un divorcio problemático, préstamos apenas manejables. Sara sabía que, si quisiera, podría encontrar fácilmente pareja entre hombres de su calibre. Pero había algo magnético en Jacob. Tal vez era solo su forma de ser. No se creía mejor de lo que era, no adoraba su belleza ni su éxito, no iba a sentirse atraído por ella en aras de la intimidad física, era sencillo y, al mismo tiempo, era fuerte. ¿Qué? Sara salió de sus cavilaciones por la pregunta que él le hizo. Ahora mismo, estaba sentada en una de las habitaciones de la mansión, frente a un escritorio lleno de papeles de negocios que requerían urgentemente su atención. Y ahora mismo, mientras ella pensaba, Archie le hablaba. Había acudido hoy a su primera clase con Frederick, y ahora le informaba de cómo el chico lo estaba llevando todo, dándole su opinión profesional sobre los progresos académicos de su hijo. Disculpe, sonrió Sara, ¿podría repetir lo que dijo la última vez? Sí, por supuesto, asintió Archie, hablaba de dedicar más tiempo a escuchar y para eso sugiero. Sara estaba de acuerdo con todo, solo quería darle lo mejor a su hijo y las críticas de este tutor eran muy positivas. Y Archie estaba tranquilamente triunfante, había conseguido superar una de las etapas clave del plan para entrar en casa de Sara y empezar a ganarse su confianza. Ahora, el resto del plan, como él creía, iba a realizarse con bastante facilidad. Y en no más de un mes o dos, Archie no tenía ninguna duda de ello, el chico, Frederick, estaría donde se suponía que debía estar todo el tiempo. Últimamente Ariana estaba empeorando. Cada vez entendía menos dónde estaba la realidad y dónde las espantosas fantasías. Y lo que era peor de todo, cada vez más a menudo le venían recuerdos. Algunos de ellos eran brillantes y amables. Aquí es una chica muy joven, vive con sus padres en el pueblo y aunque en casa no hay nada que comer, ni una compañía de borrachos, que es mejor no ponerse bajo la mano caliente, pero ella los quiere mucho, mucho. Y cree que todo irá bien con ellos. Otros recuerdos se tiñeron de tonos más sombríos. Aquí ya es una jovencita, apenas ha cumplido 18 años y aprovechando la ansiada libertad, abandona la ciudad por el campo.
El dinero que lleva en el bolsillo le sirve literalmente para un billete de autobús y quizá para comprar un pastel y un vaso de té. Pero Ariana no puede quedarse. Sus padres están completamente borrachos, ya persiguen a todo tipo de kikimora por la cabaña, se vuelven locos. Da miedo vivir con ellos. Da miedo escuchar a los parientes lejanos que dicen que los dolores de cabeza son hereditarios en su familia y que Ariana correrá la misma suerte. No. Ella no está de acuerdo y hará todo lo posible para evitarlo. Por eso huye a la ciudad en busca de una vida mejor, de su pedazo de suerte. Y la gran ciudad parecía dar la bienvenida a la provinciana. Ariana entró con éxito en una escuela de arte, se mudó a un dormitorio y consiguió un trabajo, y en 2 lugares como limpiadora y camarera. Después de todo, es necesario girar a nadie para cuidar de ella, excepto a sí misma. Y entonces, el amor irrumpió en la vida de Ariana. Era mayor, bueno, solo un hombre con el que ella, tan fácil y banalmente, se encontró en el autobús. Él venía a la ciudad a ganar dinero, trabajaba en la construcción y a Ariana le pareció que tenían tanto en común, crecieron en el campo, no podían acostumbrarse al ritmo frenético de la vida en la metrópolis. El romance comenzó. Y trajo las consecuencias del embarazo. En cuanto se enteró, se fue de la ciudad. Ariana se quedó sola. Faltó a todos los plazos para resolver el problema. Y como ella le dijo a sus amigos en el dormitorio, no tendría las agallas para tomar un poco de vida. Naturalmente, la vida se hizo mucho más difícil, e incluso el embarazo fue problemático. Ariana estaba desnutrida, le faltaba el sueño, tenía la premonición de que algo malo iba a suceder, y así sucedió que su hijo nació débil, enfermo. Y murió cuando aún no tenía 3 meses. Pero la vida no se detuvo. Se acercaban los exámenes finales. Los profesores y compañeros simpatizaban con Ariana. Y ella andaba como en un sueño. ¿Una pesadilla? Y como si se cumpliera el dicho popular de que las desgracias no vienen solas, Ariana recibió noticias del pueblo de que sus padres habían muerto, borrachos de vodka rancio. Una de sus vecinas de dormitorio la instó a vender la casa del pueblo a cualquier precio para intentar hacerse un hueco en la ciudad. Ariana siguió el consejo e incluso se encontró con un buen agente inmobiliario que la ayudó a conseguir una cantidad decente de dinero por la casa y el terreno. Salvo que no podía comprar nada en la ciudad y Ariana empezó a gastarse poco a poco el dinero, pagando con él una vivienda de alquiler. Y entonces, como si el destino decidiera compensar un poco todo el sufrimiento de los últimos días, Ariana consiguió un trabajo en una editorial como ilustradora. Luego resultó que se le daba bastante bien componer cuentos de hadas basados en cuentos populares y se publicaron 2 de sus libros. Así que Ariana vivía despacio. Al trabajo, luego a casa. Prácticamente no se comunicaba con nadie y perdió el contacto con todos los que conocía de la escuela. Y entonces conoció a una mujer. La conoció en la clínica de mujeres, donde Ariana llegó quejándose de que creía estar embarazada. Y cuando, por cierto, el médico le preguntó si era un marido o solo un cohabitante, ella respondió que era un cohabitante. Pero se calló que era. Bueno, no exactamente un hombre. Desde algún tiempo Ariana empezó a tener sueños muy realistas de que su talento para dibujar y componer cuentos de hadas se le aparecía no por nada, sino como un regalo de la inmundicia del bosque y del pantano. Mucho más tarde, cuando Ariana ya fue vista por un psiquiatra, este dijo que estas extrañas ideas surgieron en el trasfondo de su infancia disfuncional y del hecho de que ella escribía cuentos de hadas justamente sobre todo agua, kikimors, guardabosques y otros personajes del folclore. Y así, Ariana en algún momento decidió que esta suciedad quiere recibir un regalo de su bebé. Y además empezó a ver sueños en los que el propio aguador venía a ella y la convertía en su amante. El médico, después de haber examinado bien a Ariana, le dijo que, definitivamente, no estaba embarazada al 100%. Ariana salió de la consulta confusa, y entonces pensó seriamente que todo en su cabeza daba vueltas extrañas. Se sentó a descansar en una silla del pasillo, y entonces se encontró con una mujer. Se presentó como Marta y le dijo que veía algo raro en la vida de Ariana. Marta le preguntó si alguna vez había dado a luz. Ariana respondió afirmativamente.
Y entonces Marta dijo que, básicamente, hay una manera de ganarse la vida bien, muy bien. Veo que no te va bien, dijo un poco más tarde, cuando llevó a Ariana a un café cercano, donde la llevó a almorzar y la observó comer con avidez. Deudas, tal vez. Ariana asintió. Había tenido que pedir algunos préstamos para sobrevivir, porque todo en la ciudad era terriblemente caro, y la habían despedido de su editorial por absentista. Marta le explicó que había algunas personas en el mundo que querían ser padres, pero no podían. Y ella, Ariana, podía ayudarles. Marta era una experimentada reclutadora. Sabía cómo encontrar mujeres que hicieran de madres de alquiler. A algunas incluso las enviaba al extranjero. Y Ariana tenía un local cerca, en una ciudad vecina. Marta comenzó a redactar todos los documentos necesarios. Y pronto Ariana se encontró en una clínica privada. Y por primera vez, para su propia sorpresa, todo iba bien e incluso de maravilla. Sin preocupaciones, sin problemas, comida nutritiva y deliciosa, un apartamento acogedor. Pero entonces volvieron los sueños. Los pensamientos intrusivos. Ariana se dio cuenta de repente de que Acuático quería un hijo, su hijo. Se negaba a reconocer que lo que llevaba dentro era el hijo de otra persona. Ariana se debatía entre dos deseos: huir al confín del mundo, para que la maldad no se llevara al bebé. O tal vez sería mejor llevarlo ella misma y junto con él a los pantanos, al reino del aguador para descender. Quizá allí estén mejor. Comerán latina, jugarán con los crucianos y los gobios, se sentarán en la orilla con las sirenas en las noches de luna y cantarán canciones. Y ahora, cuando Ariana estaba lista para cumplir esta decisión, la detuvieron. Le quitaron a su bebé. Pero ella no podía dejarse llevar. Y corrió de nuevo al bosque. Creyó que perecería allí porque había llegado a los pantanos, pero por alguna razón el aguador no se apresuró a salir a su encuentro. Ariana, sin prestar atención al frío y a la lluvia, permaneció allí 2 noches, recogiendo arándanos con manos temblorosas y masticando algunas raíces. Se dio cuenta de que, sin un hijo, el aguador no la necesitaba como esposa. Y entonces, Ariana se fue a donde quiera que fuese. Se adentró en el bosque. Y entonces, cuando su fuerza parecía haberla abandonado por completo, se encontró con gente. Bueno, en la vida anterior de Ariana los habrían llamado ermitaños, vagos locos. Pero con estos 2 hermanos y una hermana, que se alejaban del bullicio de la ciudad para acercarse a la naturaleza, por fin encontró la paz. Eran gente extraña que se comunicaban muy poco entre ellos y con ella, solo a veces salían del bosque a los pueblos para intercambiar setas, bayas y todos los regalos del bosque por sal, a veces pan y conservas. Ariana nunca salía con ellos, siempre se quedaba en la piragua, en un claro del bosque. Así duró casi 2 años. ¿Y entonces? En el invierno siguiente todos cayeron gravemente enfermos y un día otras personas llegaron al refugio, se hicieron llamar voluntarios y ofrecieron ayuda. Aquellos a los que Ariana ya había empezado a considerar su familia, la traicionaron. Dijeron que sí, que irían con los voluntarios. Ariana se negó en redondo. Recogió su fardo de pertenencias y se escabulló sigilosamente de la atención de todos, yendo a donde quería ir de nuevo. Llegó a la ciudad y vivió con los sin techo. Sí, así fue. Sencillo y pesadillesco al mismo tiempo. Tuvo suerte de encontrarse con esos vagabundos que no tenían malos propósitos para la mujer solitaria. Ariana vivía en un basurero. Y también era un momento extraño en su vida. La conciencia clara era rara y esos días traían un sufrimiento especial porque recordaba todo lo que le había pasado. Pero de nuevo todo cambiaba y Ariana, manteniéndose en contacto con la realidad con hilos más finos que la patata frita, en sentido figurado, se sumergía en su mundo interior. Podía contar cuentos durante horas, que inventaba sobre la marcha. Podía dibujar durante horas. Y no necesitaba pinturas caras. Incluso se podía pintar con carboncillo, por ejemplo. Y entonces, en primavera, Ariana sintió de repente la necesidad de cambiar de lugar. Y se dio cuenta. Necesitaba ir a otra ciudad.
al lugar donde había pasado su despreocupada y brillante juventud. Y como este lugar de residencia no le guardaba nada, era fácil hacerlo. Bueno, relativamente era necesario superar tal distancia. Pero, de alguna manera ella lo superó. ¿Dónde a pie? Y donde un camionero la llevó. Se apiadó de ella. Ella le contó cuentos de hadas durante todo el camino, y él se maravilló de lo ingeniosamente que podía componerlos. Le compró comida cuando pararon en una gasolinera y le dio 1000 en metálico cuando la dejó en casa. De vuelta en la ciudad de su juventud, Ariana se dedicó a vagabundear por ella. Luego, cuando se le acabó el dinero, resultó que aquí, como en las ciudades vecinas, no se puede pedir limosna, todos los sitios están ocupados y nadie iba a dejar entrar a un forastero. Ariana ya estaba desesperada, se sentía perdida, no reconocía muchos lugares que habían cambiado con los años. Pero entonces Destino, como un regalo, arrojó un día un abuelo sin hogar sugirió que aquí, por ejemplo, hay una fundación de caridad da almuerzos. Ariana comenzó a llegar allí a menudo. Y poco a poco empezó a confiar en estas personas. Y decidieron ayudarla. Dijeron que podían apoyar seriamente sus documentos y ayudarla a recuperarse para que Ariana pudiera ir a trabajar. Ariana tuvo miedo de tal responsabilidad, es decir, la responsabilidad de su propio destino, y desapareció por un tiempo. Y cuando regresó, los nuevos conocidos de buen corazón, al parecer, decidieron no presionarla y decidieron ayudarla de otra manera. Una de las mujeres que trabajaba en el fondo, llamada Selena, cuenta que tiene una habitación en una casa comunal de las afueras. Los vecinos no son muy buenos, la casa es una ruina. Pero es un lugar para vivir. Y dijo que quizá Ariana aceptaría intentar volver a la normalidad después de todo. Bueno, si el cambio la asusta tanto, que primero viviera como un ser humano, y luego restauraría sus documentos y conseguiría un trabajo. Ariana estuvo de acuerdo. Y así fue como se encontró en una habitación de un piso comunitario. Era tan extraño, sorprendente y maravilloso al mismo tiempo poder ir al baño, prepararse una comida caliente y sin complicaciones en la cocina. Todo parecía ir mejorando poco a poco. Pero de repente Selena dijo que tenía que marcharse por una emergencia familiar. Le indicó a Ariana que continuara viviendo en esta habitación. Y la dejó al cuidado de los otros miembros de la caridad, principalmente Archie. Él era nuevo en la fundación. Apareció un día, hizo una donación y dijo que quería ayudar a la gente. Se le asignó una tarea en la persona de Ariana. Archie era educado, alerta. No le importaba quedarse en casa de Ariana para hablar. Oh, qué dulcemente hablaban. Él hacía preguntas, ella contestaba y le hablaba de su vida. En los últimos años Ariana nunca había tenido otro oyente tan sensible como Archie, que parecía dispuesto a escuchar sus historias sobre la maldad del bosque sin fin. Era tan cariñoso, tan amable. Y un día Ariana le confió su principal secreto, su gran secreto, que nunca había contado a nadie desde que había huido de la clínica. Temía que Archie no la creyera, que se riera. Pero él se limitó a escucharla con mucha atención, y luego le cogió la mano, la miró a los ojos y le dijo que cuidaría de ella. Ariana le creyó. Escuchó a Archie de muchas maneras. Era tan amable con ella. Así que, a diferencia de Selena, a él no le importaba que ella saliera a pasear por la ciudad. Ni siquiera la regañó cuando le contó lo que había visto, ver a su hijo siendo arrastrado al canal por el aguador. Solo se rió y dijo que a veces la vida tenía esas curiosas coincidencias. Y luego le prometió a Ariana que su vida cambiaría pronto. Jacob realmente no creía que algo que valiera la pena pudiera salir de esta relación aparentemente extraña. Y por eso vino a visitar a Sara sin dudarlo. Bueno, formalmente y sobre todo vino a Frederick. Pero pronto ya no pudo ocultarse a sí mismo que esperaba encontrarse, principalmente con su madre. Pero, Jacob se decía a sí mismo, no era nada serio. No es que estén enamorados. Solo son amigos. Bueno, tal vez con un toque de coqueteo. Pero todo es seguro. Porque él es un hombre adulto, y no es tan estúpido como para creer que podría tener un futuro con una mujer de negocios y millonaria.
Sí, Jacob estaba ahora muy contento de tener algo nuevo en su vida como estas visitas. Y varias veces los tres, él, Sara y Frederick, se encontraron en la ciudad. Pasearon por el parque, montaron en atracciones e incluso visitaron el zoo. Lo pasaron muy bien juntos. Y poco a poco, todo empezó a sentirse como algo casi normal. Jacob se relajó y se dejó llevar por la nueva corriente de acontecimientos. Lo siento, dijo, estornudando sonoramente. Ese día, cuando había pasado por casa de Sara y Frederick para ir a patinar, y, sobre todo, para intentar volar una cometa en un día tan ventoso, Jacob no se sentía bien desde por la mañana. Pero no le importaba, en sentido figurado, su propio bienestar, y este fue el resultado. Al anochecer, cuando llegó la hora de partir, parecía tener fiebre y un desagradable escalofrío por todo el cuerpo. Hace 40 grados. Chilló Sara, poniéndole la palma de la mano en la frente. No lo creo, contestó Jacob, cuyo inocente gesto de preocupación le produjo de pronto escalofríos. Ahora mismo hay una gripe por la ciudad, frunció el ceño, Frederick y yo estamos inmunizados contra ella. ¿Tú estás vacunado? No, respondió Jacob, y añadió apresuradamente, no me lo creo. No podía estar diciendo la verdad sobre su miedo a las vacunas. ¿Y a dónde vas en tu estado? Sara refunfuñó, no, hagámoslo así. Pasarás la noche en nuestra casa, te tomarás la medicación, pediré un envío a la farmacia y mañana podrás irte a casa. De todos modos, tienes el fin de semana libre. No había nada que objetar, pero Jacob estaba harto de la idea de coger un taxi o el transporte público para volver a casa con el tráfico de la tarde. Así que aceptó. Cenaron juntos. Jacob apenas mordisqueó lo que había en su plato. Luego Sara lo llevó a la habitación de huéspedes. Y se quedó dormido. Se despertó inusualmente tarde, a juzgar por el sol en la ventana. Jacob bajó las escaleras. Frederick estaba sentado en el salón con un libro, pero lo dejó en cuanto vio a su acompañante adulto. Buenas tardes, dijo la criada que acababa de llegar, la señora ya se ha ido a la oficina. ¿Quiere desayunar? ¿Llamó al médico? Gracias, una taza de té estaría bien, no tengo apetito, respondió Jacob, no necesito un médico. Debería irme a casa. ¿Y yo? Frederick hizo un mohín, prometiste que jugaríamos a la construcción. El niño le recordó que quería jugar con el nuevo juego de vehículos de construcción de Jacob. Jacob suspiró, decidiendo que no importaba mucho dónde pasara su día libre. Era mejor que estar solo en casa. No era una opción ir a casa de su madre, porque cuando Jacob estaba enfermo, ella ni siquiera le dejaba entrar. La criada dijo que la patrona había dado instrucciones estrictas a Jacob para que no pasara hambre, y tuvieron que convenir en que la sopa de pollo era muy buena para él en su estado. Luego Frederick y él salieron al jardín, y el tiempo acompañó. «He olvidado la excavadora», exclamó Frederick, «tráela», preguntó el muchacho, cargando diligentemente arena en la parte trasera del camión. «¿Dónde la has perdido?» «En el despacho de mi madre», respondió Frederick. Jacob asintió. Ya era consciente de que Sara era muy libre con el desorden que su hijo era capaz de hacer, y los juguetes podían estar tirados por toda la casa. La puerta del despacho de Sara no estaba normalmente cerrada y entró libremente. Y se congeló. Porque Archie estaba allí. No había nada raro en que el tutor estuviera en la mansión, venía varias veces a la semana a estudiar con Frederick. Pero no tenía lugar en el estudio de la casera cuando ella no estaba. Y no tenía lugar cerca de la caja fuerte, que Archie estaba tratando de abrir como un ladrón. Al principio Jacob y él se miraron. Puedo explicarlo, Archie fue el primero en romper el silencio, no es lo que parece. La frase sonaba trillada, como una línea de una película barata de Hollywood. Jacob cerró la puerta tras de sí y frunció el ceño. ¿Qué puede explicar? De hecho, ni él mismo sabía cómo reaccionar ante la situación. Archie era... No le caía bien, pero siempre le había parecido un tipo normal. Su trabajo de caridad, por cierto,
Jacob no había estado realmente involucrado en los últimos tiempos, pero la vida había dado un giro a peor. Y sin embargo, Jacob podría haber jurado que Archie era cualquier cosa menos un ladrón, no un intruso de ningún tipo. Un intelectual raro, sí, un poco intelectual. Y ahora mismo Jacob intentaba averiguar si se había equivocado tanto con este tipo. Estaban uno frente al otro. Y Jacob pensó de pronto en la comparación de que, en el desierto, dos bestias de presa se enfrentaban, congeladas la una contra la otra, evaluaban a su oponente, decidiendo si tenía sentido atacar y cómo hacerlo de la mejor manera posible para ganar. En esta situación en particular, sin embargo, tenía más sentido que Archie fuera el depredador superior. Jacob, por otro lado, se sentía más como, bueno, digamos un ciervo o un jabalí. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedes guardar un secreto? ¿Secretos que realmente importan? Archie hizo lo siguiente sucesivamente, cerró la caja fuerte, volvió a colocar en su sitio el cuadro que la cubría, se quitó los guantes y se acercó a Jacob. A Arian le pareció que estaba intentando ser manipulado. Pero contestó. Y respondió afirmativamente. Entonces hagamos como si ahora mismo no hubieras visto nada, dijo Archie, y quedemos. Te lo explicaré todo. Pero no aquí. Solo confía en mí. Muchas cosas no son lo que parecen. Jacob abrió la boca y la cerró. Me pregunto cuántas opciones hay en esta situación. Podría contárselo todo a Sara. ¿Qué decirle exactamente? ¿Cómo su tutor intentó forzar la caja fuerte de su despacho por alguna razón? Pero Archie no parecía un ladrón común en absoluto. Y aunque no entendía lo que estaba pasando, a Jacob le pareció que en realidad se trataba de algo específico. Asintió con la cabeza y dijo que estaría de acuerdo con esa condición. En realidad, para eso he venido, añadió, y cogió un coche de juguete de la mesa auxiliar. De acuerdo, dijo Archie. Cuando termines de jugar, Frederick y yo tenemos planeada una clase de inglés. Por cierto, ¿estás enfermo? Me estoy recuperando, respondió Jacob, sorbiéndose los mocos. ¿Teme ponerme enfermo? Oh, créeme, dijo Archie con una risita mientras pasaba junto a él para salir de la oficina, no hay mucho en esta vida a lo que le tenga miedo. Y desde luego no es a ponerme enfermo. Cuando Sara llegó a casa más tarde, y Archie ya se había marchado, Jacob tuvo que morderse la lengua para no contarle lo que había pasado. Pero aguantó. En primer lugar, porque había dado su palabra. Segundo, porque, bueno, en teoría, no hacía tanto que conocía a Archie, pero tenía una impresión favorable de él. Y le parecía que tal vez había algo serio e importante sucediendo aquí. Y Jacob sabía que tendría respuestas a todas sus preguntas en un futuro muy cercano. Quedaron en verse al día siguiente. Fueron a la pizzería y se sentaron en una mesa. A Jacob le encantaba la pizza. Cuando era niño, lo recordaba bien, su madre siempre decía que era mala para él, decía que la pizza le estropeaba el estómago. Y el pequeño Jacob no entendía por qué un bocadillo de salchichas era sano, pero la pizza no a veces ahorraba dinero de los almuerzos escolares para ir a por su comida favorita. Luego, cuando era estudiante, comía pizza con más libertad, y entonces iba a menudo a esos sitios. Pero hoy, un trozo no le cabía en la garganta. Y Archie, como si a propósito tomara para torturarlo, él mismo comía con aparente placer, y luego hablaba de cosas lejanas. Por ejemplo, de cómo iban las cosas en el fondo de caridad y de cómo seguía visitando a Ariana, que cada vez estaba peor. Creo que ya es hora de que averigües lo que ocurre en realidad, dijo, recostándose en el sofá y cruzando los brazos sobre el pecho. Le dirigió a Jacob una mirada interrogativa, diciendo, ¿estás preparado para la verdad? Jacob no contestó, solo asintió. Y Archie empezó a hablar. Empezó recalcando que, para comprender el presente, era importante remontarse al pasado. Resultó que el marido de Sara no era un hombre fácil. A primera vista, era un hombre rico, un hombre de negocios. Pero en esencia, era un rebelde.
Podría haber dirigido el negocio familiar como hijo mayor, pero se negó a hacerlo para dedicarse a la ciencia, quería ser astrónomo. Su madre, como dijo Archie, apoyó su ambición por lástima. Pero ella esperó a que entrara en razón. En vez de eso, decidió casarse con una chica en secreto, y era Sara. Max sabía que su madre no aprobaría esta unión. Porque la familia de Sara. Bueno, sucedió que sus familias habían estado enemistadas desde la época de sus bisabuelos. Jacob lo interrumpió en ese momento, preguntando, ¿qué es esta tontería? ¿Qué clase de enemistad en el mundo moderno se basa en la historia familiar? Archie dijo que no se debían juzgar las tradiciones ajenas si no se comprendían. Y continuó con la historia. Dijo que la madre de Max había vivido mucho tiempo en el extranjero. Ella no sabía que su hijo decidió tener un hijo de esta manera a través de una madre de alquiler. Ella lo descubrió solo después de que toda esta tragedia ocurriera. Y se dirigió a Sara con la propuesta de que su nieto no fuera criado aparte. Pero Sara decidió que no necesitaban una abuela. Así que se negó a tener cualquier contacto con Frederick. Y entonces la abuela de Frederick decidió que tendría a su nieto. Aquí Archie explicó con firmeza y claridad que no se trataba de cosas sucias como un secuestro. En absoluto. Pero solo. ¿Es justo? ¿Traicionar así la memoria de tu marido negándole a su madre el derecho a ver a su heredero? ¿Por qué te importa?, preguntó Jacob. Soy el segundo hijo. El hermano menor de Max, replicó Archie, y Frederick es mi sobrino. Y entonces, antes de que Jacob pudiera digerir lo que había oído, continuó. Y le dijo que él no era realmente un tutor. Es decir, que tenía un inglés excelente, pero que solo era una hábil tapadera para ganarse la confianza del entorno de Sara, y luego de la propia Sara. Pero como decía Archie, ayuda a su madre a llevar el negocio familiar y es su único hijo vivo y principal heredero. Esto fue posible gracias a que Archie nunca había visto a Sara. Él, al igual que su madre, pasaba mucho tiempo en el extranjero y no fue invitado a la boda de su hermano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jacob, como si instintivamente percibiera que Archie estaba llegando a la parte más importante de su historia, y al mismo tiempo la más difícil e incluso aterradora, y lo más importante. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque te preocupas por esta familia. ¿Crees que es completamente invisible? Archie sonrió. ¿La forma en que te has encariñado con el chico? Desafortunadamente, no hay mucha gente en las que mi madre y yo podamos confiar. Pero tú. Eso es algo especial. Parece que alabas, pero parece que insultas. Jacob entornó los ojos. Más bien lo primero. ¿Por qué crees que ayudo a Ariana? Porque te dedicas a la beneficencia, sugirió Jacob, pero al instante sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Espera. ¿Estás diciendo que Ariana y esa mujer, la madre de alquiler, son la misma persona? Así es, Archie asintió. Resultó que Archie había hecho su propia y muy larga investigación. No creía que la madre de alquiler hubiera desaparecido en los páramos y se puso a buscarla. Le llevó más de un año. Pero finalmente se puso tras la pista. Y encontró a Ariana. Y ahora. Jacob aún no entendía cuál era el plan. Y cuando se lo explicaron, se sorprendió. Resultó que Archie y su madre habían decidido que podían arreglarlo para que Ariana admitiera que no quería renunciar al bebé. Y que no estaba en sus cabales cuando aceptó ser madre de alquiler. Teóricamente, por supuesto, todo esto era demencialmente complicado, pero la abuela de Frederick esperaba que de este modo fuera posible crear una amenaza tangible para Sara, porque el niño tendría una madre de verdad, que tendría algunos derechos, por ejemplo, al menos saberlo. Pero eso no era todo. Además, la abuela de Frederick pretendía conseguir la custodia de Ariana. De nuevo aprovechándose del hecho de que, en realidad, eran parientes muy lejanos, porque Ariana había dado a luz a un niño que pertenecía a su hijo. Y así, teniendo a Ariana en su poder, que estaba claramente por encima de sus posibilidades, pretendía obtener una poderosa influencia sobre Sara.
Y como resultado y como objetivo final, quería que Frederick viviera con ella. «Estás mal de la cabeza», dijo Jacob cuando hubo oído todo. «¿En serio?». Sonrió Archie con desagrado. «¿Qué crees que deberíamos hacer en esta situación?». Jacob abrió la boca y luego la cerró. No podía responder tan fácilmente a esa pregunta. Solo sabía que lo que le estaban proponiendo era algo monstruoso y equivocado. «¿Por qué me has contado todo esto?». «No. ¿No tienes miedo de que se lo cuente todo a Sara?». «En teoría, es posible», dijo Archie, mirándolo fríamente, «pero verás, la cosa es. Aunque lo hagas, no cambiará nada. Ese conocimiento, créeme, no hará nada por ella. Solo la pondrá de los nervios. Y si le digo la verdad, al menos tendré la oportunidad de ganar un aliado. Pero si ese no es el caso, bueno, es tu decisión qué hacer con esa información. Pero te advierto que no puedes hacer nada al respecto». Jacob se levantó. Necesitaba irse ya. Necesitaba pensar en ello. ¿Por qué? Su vida había dado un giro brusco. Aunque no parecía concernirle en absoluto, porque era el problema familiar de otra persona. Sabía que no podía mantenerse al margen. Simplemente no podía. Jacob nunca se había considerado un superhéroe, ni había soñado con serlo. Apenas podía mantener el ritmo en los conflictos habituales con su madre. ¿Y qué podía hacer ahora? Y sin embargo, volvió a casa. Se bebió 2 tazas de café solo. Y marcó el número de Sara con determinación. Le dijo que tenían que hablar urgentemente. 1 a 1, sobre un asunto de suma importancia. Sara estaba en la ciudad, en su oficina, y le había invitado a pasar por su lugar de trabajo. Jacob acudió en un santiamén. Ignoró una llamada de su madre, que le dejó un mensaje de voz diciendo que le deseaba una pronta recuperación y le aconsejaba curarse comiendo una mezcla vitamínica de cebollas crudas y miel. Jacob se habría enfurecido por el consejo, pero ahora simplemente lo ignoró. «¿Qué le pasa?», le preguntó Sara cuando entró en su despacho. «Tenemos que hablar y... ¿puedes prometerme que me escucharás antes de reaccionar y, sobre todo, antes de hacer nada?». «Bueno, puedo, por supuesto», Sara hizo girar el bolígrafo nerviosamente entre sus dedos. «Pero, ¿qué pasa?». Y fue entonces cuando Jacob habló. Contó todo lo que había aprendido. Muy brevemente. Y luego le contó todo lo que pensaba al respecto. Ella bajó las persianas de las ventanas de su despacho y se paseó por la habitación como un animal enjaulado. Jacob seguía hablando y hablando. Luego discutieron ferozmente. Pero entonces, la joven cogió un pañuelo de papel para secarse las lágrimas de los ojos. «Está bien. Hagamos lo que dices. Pero quiero enviar a Frederick en el primer vuelo a una pensión privada en Suiza. Allí estaría perfectamente seguro». «Pero sabes que esa no es una opción», dijo Jacob. Y entonces hizo algo que nunca se hubiera atrevido a hacer antes. Cuando se acercó a ella, le puso las manos sobre los hombros y la miró a los ojos, le dijo, «Confía en mí, todo va a salir bien», y luego le dio un beso en la frente. Al día siguiente, Jacob llamó a Archie. Y habló con él. Y experimentó cierto placer al ver que Archie se sorprendió por su sugerencia. Archie dijo que en realidad no era para nada lo que él había esperado. «Sabes», dijo Jacob, «yo sé lo que es estar de acuerdo con tus parientes. Y puedo decir lo mismo de ti que tú de mí. Ya estás apegado a Frederick, también. No importa lo que digas, no importa cómo lo encubras, no quieres lastimar al chico. ¿Y tu plan? Te das cuenta de que arruinaría su infancia. Por eso sugiero una alternativa. Todavía hay una manera de hacer las cosas bien». «Ojalá pudiera creer todo esto», dijo Archie tras una pausa, «pero todo parece demasiado simple para ser verdad. A veces las cosas más simples son las más reales. Entonces, ¿cómo? ¿Podemos venir? Decidan rápido». «De acuerdo»,
suspiró Archie tras una nueva pausa mucho más larga. Un par de horas más tarde, un coche se detuvo a las puertas de la mansión y se adentró en el recinto. Bajaron 3 personas, Sarah, que iba de la mano de Frederick, y Jacob. Archie se había detenido casi al mismo tiempo que ellos y ahora pulsaba el botón del timbre. Abrió una criada. Tras saludarla, Archie entró en la casa. La pequeña compañía le siguió. Pasaron por el vestíbulo, el pasillo y entraron en la habitación sin llamar. ¿Archie? Que, la mujer sentada en la silla de ruedas junto a la ventana, que había estado leyendo un libro antes de la llegada de su hijo y de los huéspedes no invitados, parecía realmente conmocionada. Miró de su nieto a su nuera, luego a su hijo y a Jacob. Frederick, Sarah empujó suavemente al niño hacia adelante. Esta es tu abuela. ¿Qué significa todo esto?, exclamó la abuela del pequeño. Que es hora de poner fin a nuestra disputa, respondió Sarah con calma, y quiero que sepas, que no hago esto porque te tenga miedo. Sí. Si hicieras lo que tienes en mente, no me rendiría tan fácilmente. Pero yo no quiero enemistad. Quiero. Ahora me doy cuenta de que quiero que mi hijo tenga una familia completa y normal. Estoy cansada de que vivamos separados y de que él crezca sin una abuela. Y estoy dispuesta a dejar ir todo lo malo que pasó entre nosotros. Si tú estás dispuesto a hacer lo mismo. Jacob entendía demasiado lo que estaba pasando. No es que no fuera real, porque estaba sucediendo aquí y ahora en este mundo. No, el problema era otro. Él lo deseaba, pero casi no creía que un conflicto de larga data pudiera resolverse de una manera tan fácil. Una reconciliación familiar. Jacob había visto de primera mano que era una fantasía, y una vez que intentabas hacerlo, solo empeoraba. Jacob se dio cuenta de que los asuntos de esta familia no eran de su incumbencia. Pero aún no podía mantenerse al margen. Comprendió que Sarah era una mujer adulta, autosuficiente. Ella manejaba el negocio. Pero también se dio cuenta, de nuevo por experiencia propia, de lo importante que era que de repente y un día, en un momento especialmente difícil, hubiera una persona que pudiera decirte qué hacer en una situación determinada. Sabía que a veces era tan difícil decidirse a hacer lo correcto. Pero era necesario. Porque cambiaría tu vida para mejor. Él mismo había pasado por eso cuando estuvo a punto de pelearse con sus padres a causa de su fracaso matrimonial, bajo la influencia de su exmujer. Había sido una conversación larga, y en muchos sentidos, imposible. Frederick había sido enviado a otra habitación mientras duró la conversación, que las criadas habían decidido, con razón, que no era buena para los oídos de los niños. Jacob no se arrepentía de haber empezado todo aquello, pero quería salir. Solo para evitar que sus parientes hablaran. Pero Sarah se aferró a su brazo, haciéndole saber que no lo dejaría ir. Así que se quedó. Fue una conversación muy larga. Al fin y al cabo, no se trataba solo de reconciliar a unos parientes peleados, sino de aclarar las relaciones entre personas que estaban al borde de una violenta enemistad, más allá de todos los límites. No fue fácil para Sarah admitir lo equivocada que estaba cuando decidió que su nieto no debía comunicarse con su abuela porque su difunto marido se había peleado con ella. Y no fue fácil para la abuela de Frederick admitir que sería demasiado cruel privar al niño de su madre de esa manera. También hablamos de Ariana. Sí, es probable que en algunos momentos no entendiera lo que estaba pasando. Pero Sarah dijo con seguridad que en el momento de firmar el contrato para la madre de alquiler, Ariana estaba bastante cuerda para su tranquilidad y la de su marido, y así lo confirmó un psiquiatra especialista independiente. Probablemente en aquella época Ariana no tenía problemas mentales tan permanentes. Y sin embargo, por supuesto, era un problema enorme. Pero finalmente acordaron que Ariana debía recibir el mejor tratamiento posible. Y que debería estar en una clínica privada, realmente buena, donde pudieran trabajar con tales trastornos. También decidieron que cuando se recuperara, podría ver a Frederick. Pero tendría que organizarse de tal manera que no fuera traumático para el niño. Finalmente, la conversación terminó.
Sara, Jacob y Frederick abandonaron la mansión. Tenemos que hablar en serio, le dijo Sara a Jacob unos días después, cuando éste pasó a verla, como era su costumbre. ¿Sobre qué?, preguntó él. No era que no estuviera dispuesto a seguir lidiando con todos esos problemas. Pero Jacob admitió, en secreto, que estaba cansado. Pero Sara, como si le hubiera leído el pensamiento, añadió apresuradamente que el tema no tenía nada que ver con la historia familiar. He hecho averiguaciones sobre tu trabajo, dijo, y quiero que renuncies. ¿Por qué? Jacob no entendía. ¿Cómo que quiere que lo deje? No lo entiendo. Quiero decir que con tu educación y tus habilidades eres capaz de mucho más, replicó Sara. Sabes, tengo justo el puesto adecuado en mi empresa. No te ofendas, ¿vale? Pero he hecho algunas comprobaciones y parece que estás atrapado en tu antiguo puesto. Jacob no podría estar más de acuerdo. Pero no se sentía bien aceptando tal ayuda. Pero Sara insistió. Y si todo va bien, a la larga, incluso podría necesitar un asistente personal. ¿No tienes uno ahora? Sí. Una chica muy agradable. Pero por desgracia se va a la maternidad, sonrió Sara. Tendrás unos 6 meses para demostrar tu valía y conseguir este puesto. ¿Quieres la verdad?, preguntó, y cuando ella asintió, se acercó más a ella. No me importa este puesto y no me interesan ni tu dinero ni tu empresa. Es una afirmación atrevida y agradablemente sincera. Sara sonrió. Supongo que me dirás que solo te intereso yo, mi alma. ¿Qué estás perdidamente enamorado de mí? ¿Qué? A Jacob casi se le cae la mandíbula ante aquella versión. Pero, había que reconocerlo, Sara se acercaba mucho a la verdad. ¿Por qué los hombres tienen que ser tan tímidos?, preguntó con una sonrisa cariñosa, y entonces. De repente, alargó la mano para besarle. Fue el beso más ligero e inocente. Pero Jacob sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Era simplemente hermoso. 1000 veces mejor de lo que había imaginado. Y... sí, creo que me he enamorado, dijo finalmente, cuando hubo terminado. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó Sara, mirándolo por debajo de las pestañas. No sé. Es tan complicado. Y creo que, después de que me ayudaras a proteger a mi hijo. Es muy sencillo, respondió ella. ¿Qué sugieres?, preguntó Jacob. Solo vivir. Solo estar juntos. Y luego. Seguir adelante. ¿No es esa la mejor parte de crear tu vida juntos día a día? ¿No es eso lo que quieres? Sí, eso es exactamente lo que él le contestó tras una breve pausa.